Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de los diferentes colectivos de la discapacidad de la región de Murcia. Veo representantes de ASPAIM, de Fundaun, la presidenta del CERMI, FANDIF, Astrapace. Espero que no me deje alguno, que seguro que me dejo alguno porque desde aquí no os veo a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este debate tan importante donde por fin vamos a poder aprobar la Ley de Accesibilidad Universal de la región de Murcia. Probablemente, lo decía hace unas semanas cuando debatíamos la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Podemos, probablemente estemos ante uno de los textos más demandados por nuestra sociedad, uno de los textos más demandados por el colectivo de la discapacidad, y por ello se convierte, yo creo, que en la ley más importante que vayamos a aprobar en esta 9ª legislatura. Estamos ante una ley elaborada por todos y para todos, no solo para los colectivos de la discapacidad, no solo para las personas con discapacidad de la región de Murcia. Estamos ante una ley para toda la sociedad, ante una ley de toda la ciudadanía de la región de Murcia. A nuestras manos, a las manos de los diputados de esta Asamblea, llegó un texto muy trabajado por el Gobierno regional y por las asociaciones que colaboraron en la redacción del proyecto de ley de accesibilidad. Y aquí, en la Asamblea Regional, hemos trabajado y mejorado ese texto. En las anteriores intervenciones de los diputados que han hablado antes que yo, se ha dicho que no era un texto consensuado porque aquí se trajo el texto cerrado, pero tenemos que recordar los instrumentos que tiene el Gobierno y los instrumentos que tenemos los grupos parlamentarios, los diputados. El Gobierno de la región de Murcia, como cualquier otro gobierno regional o incluso el nacional, tiene la posibilidad de llevar a la Cámara, de llevar al Parlamento, proyectos de ley que luego, cuando se registran en la Asamblea, los diferentes grupos políticos presentamos enmiendas y mejoramos o empeoramos, según el caso, el texto que ha traído el Gobierno regional o el Gobierno de España cuando lo lleva al Congreso de los Diputados. Igual que los grupos parlamentarios tenemos instrumentos como son las proposiciones de ley que traemos a esta Cámara. Y me gustaría preguntarle, porque lo ha dicho tanto la portavoz de Podemos como el portavoz de Socialista, si cuando sus grupos presentan una proposición de ley lo consensúan con el Gobierno. No, presentan su proposición de ley, la traen aquí y si podemos hacemos enmiendas. Y ahora le están exigiendo al Gobierno, cuando tienen un instrumento legalmente establecido, que es el de traer proposiciones de ley para que posteriormente todos los grupos parlamentarios presentemos nuestras enmiendas, que no es un texto consensuado, no. Cada cosa tiene su momento. El Gobierno tiene ese instrumento, que es traer a esta Cámara proyecto de ley para que nosotros, los diputados, los diferentes grupos, podamos enriquecer ese texto, y así lo ha hecho este Gobierno. Creo que se han hecho críticas que no tienen sentido y no caben en este debate. El Grupo Parlamentario Popular, dentro de nuestras competencias, presentó 8 enmiendas con el fin de hacer un texto más clarificador y así como para avanzar en el concepto de accesibilidad universal. De estas 8 enmiendas tenemos que destacar la creación del Observatorio Regional de la Accesibilidad, así como la creación de un fondo para la promoción de la accesibilidad destinado a subvencionar e impulsar medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. Es importante señalar que durante el debate de enmiendas hemos trabajado los 4 grupos parlamentarios llegando a acuerdos, transaccionando propuestas y haciendo entre todos una ley mejor. Creo que todos hemos trabajado con voluntad de acuerdo. Señorías, hemos trabajado en un texto de consenso, un texto que ha pasado todos los parabienes de los consejos consultivos, un texto
que no es del Gobierno del Partido Popular, no es un texto de Podemos, no es una ley socialista, no es una ley de Ciudadanos. No es el momento que hoy aquí los diputados nos intentemos poner galones, porque es una ley de nuestra sociedad, es una ley de los colectivos que han estado luchando durante años para tener una buena ley de accesibilidad universal. Es una ley de todos para todos. Hemos sido muchos los que hemos trabajado para que hoy tengamos una buena ley de accesibilidad universal, la mejor ley que se merece la región de Murcia, un texto que nos permitirá seguir avanzando en accesibilidad con el posterior desarrollo reglamentario. Creo que estamos en condiciones de decir que estamos ante una ley pionera y que puede ser una de las leyes más avanzadas en el territorio español. Es una ley, como decía, de la sociedad murciana. ¿Cómo se ha podido decir que no es una ley de consenso? Parece que hemos olvidado la comparecencia de la directora general de Vivienda cuando vino a comparecer a la Comisión Especial de Discapacidad. ¿No recuerdan quién presentó esta ley en el CES? Esta ley la presentó en el CES representantes del Gobierno regional y la presidenta del CERMI, porque entendía el Gobierno y el CERMI que era una ley de consenso que habían trabajado el Gobierno regional y los diferentes colectivos de la discapacidad. Y aquí en la Asamblea Regional los 4 grupos hemos cedido y hemos consensuado este texto. Efectivamente, se han aprobado enmiendas en las que se dice que el reglamento se tiene que aprobar en 6 meses, aun sabiendo que es imposible. En 6 meses todos sabemos que no están los informes del CES ni del Consejo Jurídico. Aquí hay que señalar el compromiso del Gobierno regional para ponerse a trabajar desde ya con los colectivos de la discapacidad para desarrollar y aprobar cuanto antes el reglamento de esta ley. El consejero lo ha dicho en diferentes ocasiones, lo dijo la anterior directora general de Vivienda cuando vino a comparecer en la Comisión Especial de Discapacidad, y creo que debemos confiar en este Gobierno que se va a poner a trabajar ya para tener cuanto antes este reglamento. Señora López Montalbán, ¿ha caído en la cuenta que si hubiera prosperado su enmienda a la totalidad, hoy no estaríamos aprobando la Ley de Accesibilidad Universal? ¿Y que no se hubieran podido incorporar las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Podemos? Si hubiese prosperado la enmienda a la totalidad que presentó Podemos, no sabríamos hoy cuándo la región de Murcia podría tener una ley de accesibilidad como la que va a tener en las próximas semanas. Nuestra Constitución, en el artículo 14, recoge que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, y para garantizar el cumplimiento de este principio, el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que la integran sean reales y efectivas, y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social. Con la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal estamos dando cumplimiento a los mandatos constitucionales que señalaba, así como el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo que todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social, deportiva o cultural de un país. La Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia supondrá un importante paso adelante al plantear el concepto de accesibilidad desde un nuevo enfoque, lo que supone un cambio de mentalidad a la hora de abordar la problemática y desigualdades que afecta a las personas con algún tipo de discapacidad. Además, aborda también todas las cuestiones que configuran la accesibilidad. Estamos hablando de una ley universal y transversal.
El nuevo texto supera el alcance e incidencia de la anterior legislación, refiriéndose la nueva ley a todos los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, al objeto de hacer efectivo el principio de accesibilidad universal. Hay que destacar que esta ley incorpora el diseño para todas las personas, un concepto que hemos oído en diferentes ocasiones en la Comisión Especial de Discapacidad, un concepto muy demandado por nuestra sociedad. Este concepto nos ayuda a concebir y proyectar desde su origen productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos posteriormente. La ley supondrá una mayor eficacia en la aplicación de la normativa de accesibilidad a los proyectos de obra, ya que estos o las memorias técnicas incorporarán un apartado específico sobre la justificación del cumplimiento de las exigencias de accesibilidad. Conseguiremos también una mayor agilidad en la autorización de licencias en obras de reforma para la mejora de accesibilidad en edificios. Conseguimos mayores garantías en cuanto a la reserva de espacios para instalación de ascensores en edificios de viviendas. También conseguiremos que todas las viviendas de nueva construcción se diseñen de modo que permitan a un usuario de silla de ruedas acceder de forma autónoma, al menos desde el acceso a la vivienda, a la zona de estar, a un dormitorio, a la cocina y a un área de higiene personal. Se incorpora a la ley regulación sobre la accesibilidad en espacios naturales destinados al uso público, en los que se desarrollen actividades recreativas, educativas o culturales, con objeto de acercar el patrimonio natural a todas aquellas personas que, por diferentes tipos de discapacidad o no, puedan acceder al provecho y disfrute de la naturaleza. En el ámbito de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones, la ley posibilita garantizar la accesibilidad universal y diseño para todos en elementos como la firma electrónica, acceso a páginas web públicas o acceso electrónico a los servicios públicos. Los principales beneficiarios de las medidas de accesibilidad son efectivamente las personas con algún tipo de discapacidad, pero estas mejoras también afectan al resto, como decía, de población, ya que sea por motivos de enfermedad, edad, accidente o actividades que requieran facilidades de movilidad o comunicación. Un mejor diseño en los entornos y servicios proporcionan una mayor calidad de vida a cualquier persona. Tenemos que tener en cuenta que casi la mitad de la población en algún momento de su vida se puede enfrentar a algún tipo de problema de accesibilidad permanente o temporal debido a diferentes causas. Señorías, estamos ante una ley inspirada en términos como la igualdad de oportunidades, la no discriminación o la accesibilidad universal. Es una ley que se refiere a todos los entornos, procesos, bienes, productos y dispositivos, al objeto de hacer efectivo ese principio de accesibilidad universal tan demandado. Es una ley que aborda el diseño, como decía, para todas las personas. Quiero terminar dando las gracias a todas las personas que han participado en la elaboración de esta ley tan importante para nuestra sociedad, desde los colectivos de la discapacidad, los técnicos de estos colectivos que han hecho un esfuerzo tremendo para hacer aportaciones junto al Gobierno. A todas las personas, a todos los colectivos, quiero incidir en las personas que hoy nos acompañan por el gran trabajo que han desempeñado, la altura de miras con la que han trabajado esta ley y por lo persistentes que han sido con esta ley de accesibilidad universal. Muchas gracias y enhorabuena. La ley es vuestra. Gracias.